Tu misión como técnico de render es conseguir la mejor calidad de imagen en el menor tiempo posible. Entender los parámetros del panel Arnold Renderer es crucial para conseguir este objetivo. El equilibrio entre unos y otros te dará como resultado imágenes de la más alta calidad posible en tiempos aceptables y adecuados a las necesidades de la producción en la que estés trabajando. Tus principales enemigos en la tarea de conseguir imágenes de calidad son el ruido en la imagen y lo que llamamos aliasing. Pero en realidad, ruido y aliasing son dos formas de llamar al mismo concepto. El aliasing o ruido es información perdida o incorrecta en una imagen renderizada debido al undersampling. Se ve claramente cuando en los bordes de los objetos puedes apreciar los llamados dientes de sierra. Tu misión es identificar cuál es la fuente de ruido en tu escena y hacer ajustes en los parámetros correspondientes para eliminar ese ruido de la forma más inteligente posible. Los parámetros para ajustar la calidad de tu render los puedes encontrar en la ventana Render Setup, pestaña Arnold Renderer, Rollout, Sampling and Raydef, dentro del grupo General. El primer parámetro, Preview AI viene de anti-alias, corresponde a los samples utilizados en el primer pase de render progresivo. Los valores negativos darán un resultado con evidente undersampling, pero te permitirá hacerte una idea de la imagen final de forma muy rápida, es decir, la imagen aparecerá casi de inmediato pero con muy baja calidad. Esto te permitirá decidir si sigues adelante con el render o cancelas para hacer cambios. El segundo parámetro, Camera AI también es de anti-alias, es un controlador universal con el que podrás aumentar o disminuir la calidad de tu render, aumentando o disminuyendo la calidad de rayos o samples lanzados desde la cámara por cada píxel. Debajo de Camera AI tienes los parámetros para controlar los diferentes tipos de rayos con los que vas a trabajar en Arnold: Diffuse, Specular, Transmission, Subsurface Scattering y Volume Indirect. Si el ruido proviene de la iluminación indirecta, Diffuse, lo que tienes que hacer es incrementar los samples de ese específico tipo de rayo. Si el ruido proviene de los materiales que tienen reflexión, Specular, aumentarás los samples de ese tipo de rayo. Lo mismo si el ruido proviene de materiales con refracción, Transmission, etc. Ten en cuenta que los samples de cámara afectan al resto de samples de la escena. Estos samples de cámara son como un multiplicador para el resto de rayos o samples. Cada tipo de rayo tiene dos columnas: samples, con la que defines el número de samples para un determinado tipo de rayo, y ray depth, con la que defines la cantidad de rebotes que un determinado tipo de rayo va a tener en la escena. En función del número de samples y de las veces que los rayos reboten en la escena, obtendrás una imagen con más o menos ruido. Los samples son el número de rayos utilizados para cada píxel elevado al cuadrado. Es decir, si tecleas 2, el número de rayos será 4. Si tecleas 3, el número de rayos será 9, como puedes ver aquí en esta columna. Para 4, el número de rayos será 16. Pero vamos a ver esto un poco más claro. Teclea 1 en todos los samples excepto en Preview AI. En la parte derecha tienes dos columnas, llamadas Min y Max. Min es el número de samples mínimo y depende del valor que pongas en la columna Samples. Y Max será el número de samples máximo, que depende tanto de la columna Samples como de la columna Ray Depth. Con los valores de la columna Samples igual a 1 obtendrás un número de samples mínimo de 1 en cada tipo de rayo. Si aumentas los samples de Diffuse a 2 obtendrás un número de rayos mínimo de 4, porque 2 al cuadrado es igual a 4. Si aumentas Specular a 3 y Transmission a 4, obtendrás 9 para Specular y 16 para Transmission. Pero si ahora aumentas el número de samples de Camera AI a 2, verás que el número de samples mínimo aumenta en todos los tipos de rayo. Lo que ocurre es que Camera AI multiplica los samples de cada tipo de rayo: Diffuse, Specular, Transmission, etc. El resultado final será 2 samples de Camera AI al cuadrado, que son 4, multiplicado por 2 samples de Diffuse al cuadrado, que son 4. 4 por 4 son 16. En el caso de Specular serán 2 samples de Camera AI al cuadrado, que son 4, por 3 samples de Specular al cuadrado, que son 9. 4 por 9, 36.
Y en Transmission tendremos 2 rayos de cámara al cuadrado, que son 4, por 4 samples de Transmission al cuadrado, que son 16, 4 por 16, 64. Ahora que ya sabes cómo Arnold hace el cálculo de samples para cada tipo de rayo, vamos a ver cómo optimizar estos valores. Lo que haremos será empezar con los samples de cámara AA igual a 1. Esto no significa que este vaya a ser el valor final, simplemente vamos a utilizar este valor para empezar a calcular los samples mínimos para cada uno de los diferentes rayos, excepto cámara AA. Cámara AA lo calcularemos al final. Vamos a poner 1 en todos. Vamos a poner un sample en todos los tipos de rayo: diffuse, specular, transmission, subsurface scattering y volume indirect. Los samples que tienes que tocar dependerán en cada caso de la escena que tengas. Vamos a ver nuestra escena. Voy a abrir Active Shade. Y el editor de materiales. En esta escena lo que tenemos son 3 materiales. Un Standard Surface con reflexión, es decir, especular. También tenemos un metal más especular. Y también tenemos un Standard Surface con refracción, es decir, transmission. Con estos materiales, los samples con los que vamos a tener que trabajar son diffuse. Diffuse es la iluminación directa, es decir, siempre vamos a tener que trabajar con diffuse. Especular, porque tenemos materiales que reflejan. Transmission, tenemos materiales con refracción, pero lo que no tenemos son materiales con subsurface scattering ni volume. Por lo tanto, estos dos samples no los vamos a tener que utilizar ahora. Para determinar de dónde procede el ruido, podrías hacerlo a simple vista con esta imagen, pero es mucho más fácil utilizar AOVs. Los AOVs los vas a encontrar en esta pestaña. Estos AOVs son pases de render, son los pases de render que van a componer la imagen final. Esta imagen final se puede descomponer en elementos en función de los rayos que trazas desde la cámara. Vamos a verlo claramente con un ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar el tipo de archivo. Vamos a seleccionar EXR. A continuación tienes que hacer clic en el botón Add AOV File. Aquí tienes varias categorías. La que nos interesa es Built-in. Dentro de Built-in tienes todos estos tipos de AOVs. Como estamos trabajando con Diffuse, nos interesarán los AOVs de Diffuse. Tenemos varios. Tenemos Diffuse Albedo, tenemos Diffuse Direct y Diffuse Indirect. Diffuse Direct y Diffuse Indirect son juntos, forman Diffuse. Por lo tanto, vamos a coger estos dos. Diffuse Albedo es simplemente el color del objeto sin ningún tipo de interacción con la luz. También nos va a interesar, como estamos trabajando con Specular, Specular Direct y Specular Indirect. Mantengo pulsada la tecla Control para seleccionar varios AOVs. Specular Direct sumado a Specular Indirect nos da Specular, pero en este caso nos interesa tenerlo por separado. Mientras que en el caso de Transmission no lo vamos a separar porque no vamos a tener Transmission Direct. Bueno, mejor vamos a verlo. Voy a coger Transmission Direct y Transmission Indirect y también Transmission. Cuando hagamos el render verás que en Transmission Direct no va a aparecer nada, porque todos los rayos de Transmission son rayos secundarios. Y con esto lo tendríamos todo. Si nuestra escena tuviese Subsurface Scattering, también añadiríamos estos otros AOVs de Subsurface Scattering. Si nuestro material tuviese Sheen, añadiríamos los AOVs de Sheen. Y también podríamos añadir los de Code si nuestro material tuviese Code. Como en este caso ninguno de nuestros materiales tiene nada de esto, no los vamos a necesitar. Estos son los AOVs que vamos a utilizar para esta escena. Hacemos clic en Add y tenemos aquí todos nuestros AOVs. Ahora cuando hagamos clic en Render Active Shade, en este menú de aquí aparecerán esos AOVs. Aquí los puedes ver. Puedes ir seleccionando cada uno de ellos para verlos por separado, pero primero tenemos que esperar a que termine el render. Este sería el pase de render de
Diffuse Direct, es decir, la luz directa. Aquí tenemos Diffuse Indirect, los rayos de luz rebotados, Specular Direct, lo mismo, y Specular Indirect, rayos de especular rebotados. Transmission Direct, como ves, está totalmente en negro. Transmission Indirect y Transmission son exactamente iguales, porque Transmission es la suma de Transmission Direct y Transmission Indirect. Como en Transmission Direct no tenemos nada, estos dos son iguales, es decir, Transmission Indirect más nada nos da Transmission. Lo mismo ocurriría con Diffuse Direct y con Diffuse Indirect. Si hubiésemos puesto aquí el AOV de Diffuse Direct, tendríamos la suma de estos dos. Podemos hacerlo. Vamos a añadir un nuevo AOV. Para hacerlo tienes que hacer clic en Add AOV Channel to this EXR file. Volvemos al menú y seleccionamos Diffuse. Lo añadimos. Volvemos a hacer clic en Render. Y nos aparecerá aquí abajo Diffuse. Diffuse va a ser la suma de Diffuse Direct. Este es Diffuse Direct. Este es Diffuse Indirect. Ves que aquí podemos observar bastante ruido. Y si seleccionamos Diffuse, podemos ver la suma de los dos. El ruido que teníamos en Diffuse Indirect más Diffuse Direct, que parece que está bastante limpio, aunque hay algo de ruido y aquí hay bastante anti-alias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que volver a Arnold Renderer y analizar cada una de estas imágenes. Diffuse Indirect, tenemos ruido, por lo tanto, tenemos que aumentar samples de Diffuse. Podemos aumentar a 2 y hacer un render para ver lo que pasa. Perdón, antes de hacer el render, voy a hacer una copia del Active Shade, voy a dejarlo en 1. Vuelvo a hacer clic en Render y espero a que termine. Terminará cuando una línea verde que aparece aquí, a la derecha, esta línea verde, cuando llegue aquí abajo del todo, habrá terminado. Bien, esto es Diffuse Indirect. Como ves, el ruido es muy evidente. Voy a hacer un clon de esta ventana. Lo pongo aquí al lado para hacer una comparativa. Ahora aumento los samples del canal Diffuse a 2 y vuelvo a hacer clic en Render. Vamos a comparar lo que sale de este render con este. Este es con un sample y este es con 2 samples. Bien, podemos ver que el ruido se ha reducido. Es bastante evidente que el ruido se ha reducido, pero todavía tenemos ruido. Vamos a aumentar Diffuse. Bueno, primero voy a hacer una copia de este. La voy a poner aquí encima. Y voy a aumentar Diffuse a 4. Clic en Render. Esperamos a que baje la línea verde hasta abajo del todo. Y vemos que efectivamente hemos vuelto a reducir el ruido con respecto a esta imagen. Esta imagen es samples igual a 2, diffuse samples igual a 2. Esta es diffuse samples igual a 4. Todavía podemos observar ruido, por lo tanto podríamos seguir aumentando, por ejemplo, a 6 o a 5, pero vamos a hacerlo a 6 para ir un poco más rápido. Voy a hacer un clon de esta ventana. Lo puedo poner aquí y vuelvo a hacer clic en Render con 6 samples en Diffuse. Muy bien, pues puedes ver cómo seguimos reduciendo el ruido. Esto era samples 1, 2, 4 y 6. Aquí ya tenemos bastante poco ruido, pero todavía podemos ver una mejoría con respecto a esta otra imagen. Hago otro clon y aumentamos a 8. Con 8 tendremos 64 samples mínimos. Render.
El render ha terminado. Como puedes ver, hemos reducido el ruido con respecto a esta otra imagen. Y yo creo que así más o menos podría valer. Vamos a echar un vistazo a Diffuse Direct. Diffuse Direct se ve perfectamente, no vemos ruido en Diffuse Direct, pero seguimos viendo anti-alias aquí detrás. La única forma de solucionar el anti-alias es con los samples de cámara, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Vamos ahora con el siguiente. Hemos determinado que los samples de Diffuse van a ser 8. Cierro todas estas ventanas. Ahora tenemos que repetir la misma operación con Specular. Tenemos Specular Direct, tenemos aquí un poco de ruido, y Specular Indirect con bastante ruido. Vamos a aumentar Specular directamente a 4, pero no sin antes hacer un clon de esta ventana y ponerlo aquí al lado. Voy a ir directamente a 4 porque no tiene sentido perder más tiempo, ya que es repetir lo mismo que hemos hecho con Diffuse. Recuerda que Diffuse es la iluminación indirecta y ahora estamos con Specular, con la reflexión. La reflexión le va a costar un poco más. Muy bien, pues el render ha terminado y puedes ver que hemos reducido considerablemente el ruido. Este es Specular Samples igual a 1 y esto es Specular Samples igual a 4. Vamos a probar con 6. Voy a hacer un clon de esta ventana y vamos a poner Specular Samples igual a 6. Recuerda que hay que mirar tanto Specular Direct como Specular Indirect. Vamos a echar un vistazo a Specular Direct. El render progresivamente irá tardando más a medida que vayamos aumentando los samples en cada uno de los tipos de rayo. Aquí podemos ver que Specular Direct está bastante limpio, quizás se vea un poco de ruido por aquí, y Specular Indirect también está más limpio con respecto a la imagen anterior. Podríamos seguir aumentando, pero no quiero que el render tarde mucho y además creo que ya has cogido la idea. Vamos ahora con Transmission. Transmission Direct, hemos dicho que no hay, simplemente Transmission sería el que nos interesa. Vamos a aumentar Transmission a 4. Cierro este y este, hago un clon de esta ventana y con Transmission igual a 4 hago clic en Render. El render ha terminado y puedes ver que con Transmission, con los samples de Transmission igual a 4, hemos reducido considerablemente el ruido debido a la refracción. Pero todavía podemos observar un poco de ruido por aquí. Podríamos seguir aumentando, podríamos poner 8. Hago una copia de esta ventana, un clon, y hago clic en Render con 8 samples en Transmission. De acuerdo, el render ha terminado y como puedes ver hemos reducido considerablemente el ruido con respecto al anterior. Yo creo que podríamos dejar Transmission en 8, pero vamos a echar un vistazo a la imagen completa, a la imagen compuesta. Como puedes ver es una imagen bastante limpia, todavía se aprecia un poco de ruido. Podríamos aumentar los samples de Specular, pero no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Tú cuando practiques este ejercicio puedes hacerlo hasta que desaparezca el ruido, pero yo de hecho, los voy a bajar los de Diffuse a 6 y Specular lo voy a dejar en 6 también, simplemente para que tarde un poco menos de tiempo. Pero supongamos que estos son los samples que hemos determinado que nos dan una imagen limpia, sin ruido. Aquí se puede ver todavía un poco de ruido en estos bordes, pero no es debido, ese ruido ya no es debido a ninguno de estos canales. Ese ruido es debido al aliasing, es decir, al undersampling de los rayos primarios, de los rayos cámara AA. Y ahora es cuando vamos a trabajar con esos rayos. Lo que tienes que hacer es recordar estos números, 36, 36, 64. De hecho, podríamos copiarlos con esta herramienta, Snipping Tool. Voy a hacer una copia de esto.
para recordar los números 36, 36 y 64. Lo que tienes que hacer es aumentar los rayos de cámara y al mismo tiempo disminuir los de diffuse, specular y transmission, manteniendo estos números. Todo lo posible. Si no pueden ser estos números, tienen que ser un poco mayores. Pero si se pueden mantener estos números, pues tendríamos el trabajo hecho. Si aumento cámara AA a 2, ves que esto aumenta a 144, pues podemos disminuir diffuse, disminuir specular a 36, perdón, a 3, que nos daría 36 en total, y disminuir transmission hasta obtener 64 en total. Seguimos teniendo los mismos samples que teníamos antes, los mismos samples mínimos, 36, 36, 64, pero hemos aumentado los samples de cámara. Vamos a ver si podemos aumentarlos un poco más. A 3. Disminuimos diffuse a 2, specular a 2 y transmission a 3. Si bajo transmission a 2, bajamos por debajo del 64, no nos interesa. Si lo subo a 3, estamos por encima del 64. Tenemos que dejarlo así. Lo que no puede hacer es tener menos. Y vamos a probar a aumentar cámara AA a 4. Si bajo diffuse a 1 tengo 16. No es lo que queremos 30 y 36. Por lo tanto, voy a dejar cámara AA en 3, diffuse en 2, specular en 2 y transmission en 3. Hemos bajado diffuse de 6 a 2, specular de 6 a 2 y transmission lo hemos bajado de 8 a 3. El total es 36, 36 y 81, mientras que antes teníamos 36, 36 y 64. Pero hemos conseguido aumentar los rayos de cámara hasta 9. Y ese aumento de los rayos de cámara hasta 9 es lo que nos va a solucionar estos problemas de aliasing. Voy a hacer un clon de esta imagen. Cierro aquí y cierro aquí. Y vuelvo a hacer render. Ok, el render ha terminado. Puedes comprobar que hemos eliminado estos problemas de aliasing con los samples de cámara y que tenemos una imagen bastante aceptable, está bastante limpia. Podemos revisar otra vez los AOVs. Esto es diffuse direct, bastante bien. Diffuse indirect. Todavía tenemos un poco de ruido, podríamos aumentarlo. Specular direct y transmission. Por lo tanto, estos serían nuestros valores para hacer nuestro render final, que haríamos en Production Rendering Mode. Como ves, lo que tienes que hacer es buscar un equilibrio entre los samples de cámara AA y el resto de samples. Normalmente intentarás maximizar el número de samples de cámara y minimizar el resto sin comprometer la calidad final de la imagen. Recuerda que los samples de cámara AA afectan directamente a efectos como Depth of Field o Motion Blur. Otro tipo de samples que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el render están en las luces. Voy a seleccionar una luz y vamos a ir hasta el Rollout Rendering. Aquí tienes un parámetro samples que nos va a mejorar la calidad de las sombras. Si observases ruido en los bordes de las sombras, podrías solucionarlo con este parámetro samples. Y lo mismo si tienes volume en tu escena y observas ruido en el volume de esta luz en concreto. Podrías mejorarlo con este volume samples. Ahora vamos a ver qué pasa con la columna ray depth. Como ya has visto, la columna samples controla la calidad de nuestro render, permitiéndonos eliminar el ruido debido al undersampling en los diferentes tipos de rayos. Con los parámetros de la columna ray depth puedes controlar hasta dónde pueden llegar los diferentes tipos de rayo en tu escena, es decir, cuántas veces pueden rebotar estos rayos en la escena.
Diffuse Ray Depth controla el número de rebotes de los rayos correspondientes a la iluminación indirecta. Básicamente controla cuántas veces pueden rebotar los rayos de luz en la escena. Por defecto el valor es 1. Si aumentas este valor a 2, obtendrás una imagen más correcta pero con la misma cantidad de ruido. Recuerda que Ray Depth no tiene nada que ver con la cantidad de ruido. Para verlo más claro voy a abrir otra escena. En esta escena tenemos tres esferas. Abro Render Setup y vamos a ver cómo varía el render cuando cambiamos los parámetros de Ray Depth. No hagas caso al ruido porque vamos a tener bastante ruido ya que los parámetros de samples están todos a 1. Simplemente vamos a ver lo que hace Ray Depth. Con Ray Depth igual a 1 obtenemos esta imagen. Pero ¿qué pasa si pongo Ray Depth igual a 0? Si pongo Ray Depth en Diffuse igual a 0, lo que ocurrirá será que no tendremos ningún rebote de luz indirecta en la escena. Si hago clic en Render, bueno, primero voy a hacer un clon de esta imagen y hago clic en Render. Como puedes ver, no tenemos rebotes de luz indirecta. Por lo tanto, como no hay rebotes de luz indirecta, esta zona que antes estaba iluminada, ahora deja de estarlo. Y la vemos completamente a oscuras. Lo que vemos aquí es solamente luz directa. Voy a hacer un clon de este render y voy a aumentar Diffuse Ray Depth a 4. Hago clic en Render y puedes ver cómo cambia. Aquí teníamos Ray Depth igual a 0, aquí tenemos Ray Depth igual a 1 y aquí tenemos Ray Depth igual a 4. Puedes ver que esta zona, que es donde pegaría la luz rebotada en el suelo, la luz directa rebotaría en el suelo y llegaría hasta esta zona oscura de la esfera. Con Ray Depth igual a 4, esta zona está menos oscura que con Ray Depth igual a 1. Y por supuesto está mucho menos oscura que con Ray Depth igual a 0, donde no tenemos ningún rebote de la luz directa en el suelo que llegue hasta la esfera. Esto sería en cuanto a Diffuse, pero ¿qué pasa con Specular? Para ver Specular tengo aquí preparado, este es Diffuse, vamos a ver Specular. Tengo las mismas esferas con un material diferente, con un material cromado, para ver su Specular, claro. Voy a bajar Diffuse a 1, hago clic en Render y vemos lo que tenemos. ¿Ves? Aquí puedes ver el material cromado de las esferas. Voy a bajar Specular Ray Depth a 0, Render. Si bajo Specular Ray Depth a 0, no tendremos ningún rebote de la luz de los rayos especular. No habrá ningún rebote de los rayos de especular en la escena. Por lo tanto, no tendré nada, no podrá reflejar nada en la escena. Solamente reflejarán estos highlights que son luz directa. Pero no puede ver el reflejo en las esferas. Si aumento especular a 1, y hago clic, bueno, voy a hacer un clon. Si aumento Ray Depth, Specular Ray Depth a 1 y hago clic en Render, podemos ver que las esferas reflejan lo que tienen alrededor. Pero, ¿qué pasa con el reflejo del reflejo? Para ver este reflejo necesitaríamos un rebote más, es decir, la luz rebotaría en esta esfera, llegaría hasta esta y nos daría el reflejo. Pero ya no llegaría hasta aquí, porque para eso necesitaríamos que la luz rebotase dos veces. Si le ponemos si subimos Ray Depth Specular a 2, hago un clon de esta imagen y hago clic en Render. Ahora sí que podemos ver el reflejo del reflejo, pero no podemos ver el tercer reflejo.
Ten en cuenta que al ser las dos esferas cromadas, van a estar reflejándose una a otra y dentro de esos reflejos otra vez y otra vez y otra vez hasta el infinito. Naturalmente eso no vamos a poder hacerlo con Arnold, pero tenemos que llegar a un punto en Ray Depth en el que no sea evidente este reflejo de color totalmente negro. Vamos a aumentar especular a 4, Ray Depth especular a 4. Ahora podemos ver los reflejos y ya prácticamente no es evidente la falta de información, la falta de rebotes. Por lo tanto, en este caso podríamos dejar este Ray Depth de especular en 4. Vamos a ver lo mismo ahora para Transmission. Para eso tengo aquí otros objetos, son unas cajas que podrían ser láminas de cristal con un objeto, con un material con refracción. Esto es lo que veríamos. Son cristales, podemos ver a través de ellos, pero vamos a ver qué pasa cuando bajamos Ray Depth a 0. Normalmente Ray Depth en Transmission por defecto siempre está en 8, porque es donde más necesitamos rebotes. En una escena normal, Transmission es los rayos que van a necesitar más rebotes. Vamos a ponerlo en 0. Hago clic en Render y como está en 0, naturalmente no vemos a través de los cristales. Lo que vemos aquí es la refracción, el especular. Voy a poner especular también a 0 y vamos a eliminar la reflexión. Lo que vemos es reflexión. Es el reflejo. Si pongo especular a 0, eliminamos esa reflexión y así no nos distrae. Vamos a fijarnos solamente en Transmission, en la refracción. ¿Qué pasa si pongo Transmission igual a 1? Ray Depth igual a 1. ¿Veremos algo? No. ¿Por qué? Porque Transmission en objetos con grosor necesita como mínimo 2 rebotes. Uno sería cuando el rayo de luz llega hasta la geometría, impacta aquí, eso contaría como 1, y cuando sale por el otro lado, porque es un objeto con grosor, contaría como 2. Como solamente tenemos un rebote, la luz penetra en este objeto, pero no puede salir por el otro lado. Por lo tanto, cuando los objetos tienen grosor, mínimo vamos a necesitar 2 rebotes de Ray Depth en Transmission. Hago clic en Render ahora y podemos ver a través de los cristales que no tienen detrás otro cristal. Aquí ya podemos ver a través de este cristal, pero cuando llega este otro necesitaríamos otro par de rebotes, uno de entrada y otro de salida. Por lo tanto tendría que poner aquí 4. Ahora podemos ver a través de este, pero no podemos ver el siguiente. Tendríamos que poner 6 rebotes y ya solamente nos faltaría el último. En este caso necesitamos 8 para poder ver a través de todos los cristales. Recuerda que tienes que tener cuidado de no aumentar demasiado el número de rebotes en tu escena porque obviamente esto aumentará tu tiempo de render. Para controlar estos rebotes de Ray Depth de forma global, tienes un grupo dentro de la pestaña Arnold Renderer llamado Depth Limits. Dentro de este grupo tienes un parámetro muy importante llamado Ray Limit Total. Este parámetro te permite ajustar el número máximo de rebotes que puede hacer cualquier tipo de rayo en tu escena. Si bajamos de 10, por ejemplo, a 4, y hago clic en Render, da igual el número que haya puesto aquí en Ray Depth Transmission, porque va a estar limitado por este Ray Limit Total. 10 es el valor por defecto y suele funcionar bien para la mayoría de las escenas. Si notas algún problema y ves que aumentando este Ray Depth no consigues nada, puedes venir y aumentar el número de rayos total con el parámetro Ray Limit Total. Otro parámetro interesante dentro de este grupo Depth Limits es Transparency Depth. Es exactamente lo mismo que Ray Limit Total, pero en este caso funciona con objetos
que tiene aplicado un material con opacity. Si recuerdas, opacity era este parámetro que teníamos dentro de Special Features en nuestro material Standard Surface. Si tenemos objetos en los que hemos aplicado opacity y tenemos este tipo de problema, podemos aumentar este Transparency Depth. Solamente funciona para objetos transparentes que no tienen refracción. Y por último tienes este parámetro Low Light Threshold, que lo que hace es permitir a Arnold ignorar ciertas sombras que se encuentran por debajo de un valor que determinas con este número y que consumen tiempo de render, pero realmente no afectan al resultado final, a la imagen final. Sin esas sombras no veríamos ninguna diferencia en nuestra imagen final. Como ves, este Rollout Sampling and Ray Depth dentro de la pestaña Arnold Renderer de la ventana Render Setup es el núcleo de tu trabajo de render con Arnold. Tienes que entender y asimilar lo que hace cada uno de los parámetros para poder obtener imágenes de calidad en tiempos aceptables. Y ya ves que no son muchos parámetros, ni son muy difíciles de entender. Lo puedes resumir en una frase. Si hay ruido, se sube el número de samples. Esa es la filosofía de Arnold, simple y efectiva.